Yo, primero de todo, antes de... Sabéis que podéis enviar notas de voz, ¿eh? Vamos a entrar en diferentes aspectos hoy. He titulado por la parte judicial, porque creo que van a suceder en los próximos días temas relacionados con el ámbito judicial que son muy importantes, no solo por los protagonistas, sino también para esta profesión y para intentar dotar de un poco de credibilidad a esta profesión y a algunos contenidos de algunos programas que no la tienen. De alguna forma, y haciendo un resumen rápido, es aquello de lo que no están haciendo organismos reguladores, como puede ser una Comisión Nacional de Mercados y Competencia u otros organismos que hemos hablado aquí. Al final lo tiene que hacer la justicia, ¿no? Es decir, de alguna manera, cuando se cruzan líneas rojas, pues vamos a tener que esperar a que alguien demande, aunque esto va a ser difícil, ya os diré por qué, para que se pronuncien en las sentencias los jueces y puedan darnos pistas de lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal en televisión. Es una desgracia llegar a este punto, pero como no hay organismos reguladores que estén serios o se pongan serios en estos temas y digan, bueno, vamos a ver, ¿cómo es posible que alguien dé una información sin contrastarla o dé una información sin, de alguna manera, demostrar que esa información es verídica? Al final, como ningún organismo entra de oficio periodístico, es decir, esto forma parte del código deontológico de la profesión, entra de oficio en esto, pues lo que nos está sucediendo es que las últimas velas que tenemos para salvar a la profesión las tenemos encendidas esperando a que en sede judicial arreglen las cosas que no se han hecho en un plato de televisión. ¿De acuerdo? Por eso digo que es importante estas citas judiciales, que son distintas y de diferente ámbito, y vamos a explicarlo bien, que tenemos en los próximos días. Son importantes porque al fin y al cabo es esto, es que de alguna manera lo que sucedió, ¿no?, con la sentencia, el despido nulo de la sentencia que logró ganar, en este caso Antonio David, contra la Fábrica de la Tele. Es decir, al final en la sentencia es donde podemos ver cómo un juez asegura que se ha hecho un juicio paralelo en un plato de televisión, que hay un relato de una determinada persona que es sesgado e interesado, en palabras, sobre todo interesado, judiciales. Entonces es una lástima que esto tengamos que esperarlo de la justicia, porque claro, ya veis cómo está todo, ¿no? Toda la justicia petada a base de demandas, y mientras los organismos reguladores, pues sí, uy, aquí has hecho una contraprogramación, uy, sí, aquí emitiste un contenido en horario protegido, que eso está muy bien, pero yo echo de menos organismos que realmente se encarguen de que se cumpla el código deontológico en esos programas y en esos espacios donde se está ejerciendo a priori la profesión de periodismo. Porque si no, la sensación que estamos dando es de república bananera, donde aquí da igual lo que uno diga, da igual lo que uno atribuya, da igual lo que uno haga, que como no sucede nunca nada, pues es una subasta de ver quién parte la idiotez más grande, ¿no? Lo estamos entendiendo, ¿no? Estamos entendiendo la importancia de estos temas, que no solo afectan, insisto, a los protagonistas, sino que quiero que veáis más allá, sino decir, bueno, pues ya que estos organismos no se pronuncian, vamos a ver si hay sentencias judiciales lo suficientemente fuertes que actúen como precedentes y que sea la única forma de que se dejen de hacer algunas barbaridades en televisión. Os decía que esto depende, evidentemente, de las demandas que interpongan muchos de los protagonistas, y a veces eso es difícil. Y os pongo, por ejemplo, el caso de Isa Pantoja. Isa Pantoja podría haber denunciado a la revista Lecturas por una portada donde atribuía una exclusiva que no era exclusiva, ya que nadie se había puesto en contacto con ella para decir que Isa Pantoja jamás en su vida iba a perdonar a su hermano. Pero ¿qué sucede? Que Isa Pantoja es la primera no interesada en poner esa demanda a la revista Lecturas, porque en otro momento va a necesitar a la revista Lecturas para hacer una exclusiva y ganar dinero. Así que los propios personajes muchas veces no demandan porque necesitan
evidentemente, de esas plataformas para luego poder ganar dinero. Y ese también es un problema, porque si no, esto se hubiera solucionado rápido, ¿vale? Buenas noches desde Oviedo, muy bien, que hace mucho frío en Oviedo, me habéis dicho, ¿eh? Y... dice Federico de los Santos que eres soso. Sí, ya. Yo no sé de dónde... A ver, yo a Federico le voy a agradecer cosas positivas que dice de mí. No me voy a quedar en lo negativo. Ha dicho cosas muy bonitas y yo se lo agradezco. Lo del soso, pues supongo que va por barrios. Oye, yo no me veo soso, pero en fin. Es más, si tuviera que poner un adjetivo calificativo entre 200... De verdad que el soso no me lo pondría jamás, pero en fin, oye, nada, brindemos por la sosería. Buenas noches desde Valladolid y también le damos la bienvenida a Elena Barrios como nueva suscriptora. Bien, he estado hablando con Iván Hernández. He estado hablando con Iván, abogado de Antonio David, ¿vale? Un rato agradable. La verdad que ha sido un rato agradable porque no lo conocía personalmente, bueno, de hablar con él, y me ha gustado porque, bueno, es un tío que deja las cosas bastante claras y que no se va por rotondas ni cosas de estas. Vale, a ver, chicos y chicas de la internet. Lo que va a pasar el próximo 24 de mayo, es decir, este jueves, no es, como se ha dicho, un juicio. Es decir, para que lo entendáis, estamos técnicamente en la fase de instrucción de un procedimiento penal. En la fase de instrucción. No se va a producir ningún juicio este jueves. Estamos en la fase de instrucción de un procedimiento penal que fue el que inició Antonio David cuando puso una querella a través de vía penal por calumnias e injurias a María Patiño después de una información que ya sabréis y que luego detallaremos, que dio a entender en Socialité, en la que entre otras cosas, aseguraba que el propio Antonio David había sido el responsable de colgar él mismo aquellos carteles, aquellos letreros, con su foto y con la palabra maltratador. El jueves 26, sí. El jueves 26... jueves 26, perdón. 24 soy. Perdón. Jueves 26. Este jueves. En 2 días. Que no es un juicio. Que estoy leyendo el juicio. Que no es un juicio. ¿Vale? De entrada, no es un juicio. Forma parte, insisto, de la instrucción. Estamos en el proceso de instrucción. Tampoco, como se ha dicho, es cierto que María Patiño se va a ver las caras con Antonio David el jueves. No se va a ver las caras María Patiño con Antonio David el jueves. Antonio David Flores el jueves no declara. No va físicamente a los juzgados de Plaza Castilla, ¿vale? Así que todos los titulares que estáis viendo, en algunos casos se van a encontrar cara a cara de tal, mentira, falso. No es así tampoco, ¿vale? Lo único que se produce es una declaración, lo único, no, es importante, pero quiero decir, para que lo entendamos todos, es una declaración de María Patiño en estos juzgados de Plaza Castilla, a consecuencia de esta querella penal que ha interpuesto Antonio David por estas presuntas calumnias e injurias, y entonces ella está llamada a declarar. Una vez en los juzgados, el que sí que estará, evidentemente, es el abogado de Antonio David Flores, pero María Patiño podría acogerse al derecho de no declarar o de no responder, en este caso, a las preguntas del abogado de Antonio David Flores, ¿vale? Ya que al ser, y si hay algún abogado en la sala me lo termináis de corroborar, ya que al ser un delito de injurias y calumnias, tampoco interviene el Ministerio Fiscal. Así que lo que hará María Patiño es responder a las preguntas del juez, a los requerimientos del juez, pero ella puede hacerlo o no puede hacerlo, pero puede acogerse al derecho de no responder a las preguntas del abogado de Antonio David, ¿vale?
Esto es así, que no es poco, pero quiero decir, para que entendamos bien los procesos, porque luego nos llega la información sesgada y yo ya veo titulares del juicio, María Patiño gana el juicio. Bueno, no, ni gana ni pierde. Es decir, una vez declare María Patiño, el juez dirimirá o decidirá si la causa se archiva o se dicta un auto de transformación y se abre un juicio oral. ¿Por qué? Porque entiende que pueden haber indicios racionales de criminalidad. Y aquí sería cuando se abriría el juicio, ¿vale? Pero puede ser también que el juez considere que no hay indicios y que se archive la causa. Así que de entrada, este es el contexto. Este es el contexto. Explicado rápidamente, si hay algún abogado en la sala o abogada y quiere hacerme alguna aclaración, lo puede hacer, pero explicado así, hablando con Iván. Y para que lo entendamos todos, en qué momento y en qué punto nos encontramos el próximo jueves 26, es este, ¿vale? Es este. Sí que posiblemente tendremos la foto de María Patiño llegando a los juzgados, pero no vamos a tener, como se dice en algunos titulares que yo he visto, ningún cara a cara entre María Patiño y Antonio David, porque Antonio David no va a acudir a esa cita. Entre otras cosas porque no estamos hablando todavía de un juicio, sino de esa fase de instrucción dentro de ese procedimiento que es penal, que es por la vía penal, de ahí que es una querella, que sea una querella. Y a partir de ahí, ¿qué responsabilidades pueden haber? A ver, es avanzarnos mucho, ¿no? Pero puede haber una condena que suele ser una condena penal, una multa, y una responsabilidad civil que me comenta Iván, que todavía no está cuantificada, porque esto es algo que no se hace hasta que no se dicta el auto de transformación en el escrito de acusación, ¿vale? Pero hablando en plata, que de ser declarada culpable de un delito de calumnias, probablemente estaríamos hablando de una multa, del pago de una multa. No estamos hablando, a priori, de penas de cárcel, ¿vale? Y hasta ahí, Pilar Vera me dice, así es, exacto, vale. Hasta ahí yo os lo he explicado más o menos como creo que hay que contextualizar este tema, y a partir de ahí, evidentemente, nosotros ya hemos quedado con Iván, que hablaríamos con él, una vez finalice esa declaración, en la que él sí que va a estar presente, y os pueda traer ese mismo jueves, al mediodía ya, más información, o lo que os pueda dar de información sobre este asunto, ¿vale? Pero pienso que es importante que demos las cosas como son y que hablemos con la máxima propiedad posible, porque si no luego la gente, y yo incluido, que yo estos días entre lo de Johnny Depp y Amber Heard, entre el Deluxe, entre lo otro, que de verdad que estoy pensando seriamente hacer un curso online de derecho, porque es que me pierdo, ¿vale? Todo, yo creo que así explicadito se entiende bastante. Y entonces, bueno, ya sabéis de lo que estamos hablando. Estoy buscando esto para ponéroslo. Estamos hablando de una información que en Twitter todavía la podemos encontrar, que es esta. Esto es un tuit de Socialité del 30 de octubre de 2021. 30 de octubre de 2021, aquí tenéis. Creo que además era el programa 500 de Socialité, yo supongo que se vinieron arriba, que querían celebrar el programa 500 de Socialité a lo grande, y lo que se le ocurrió a María Patiño es dar la siguiente exclusiva, que Antonio David era la persona que había colgado los carteles donde se le llamaba maltratador. Pero no solo eso, os acordaréis de otras lindezas que nos dijo la propia María Patiño. Dijo que existían unas imágenes en las que ella había podido ver, en las que aparecería supuestamente Antonio David colgando esos carteles. Es decir, que ella no solo ofreció esta exclusiva sin aportar pruebas, sino que además tuvo no sé si la actitud kamikaze, entiendo yo, de decir, de asegurar que ella había visto unas imágenes donde aparecía Antonio David colgando letreros. No solo eso, también dijo
y luego tuvo que rectificar que se había producido un juicio, fijaros la poca noción de los temas, que alguien salga en televisión y diga, no, y esto también ha sido juzgado. Para que algo sea juzgado necesita de un proceso larguísimo, ya lo veis, hay una apertura de diligencias, el propio Antonio David tendría que haber ido a declarar, en fin. Y esta señora se inventó que había habido un juicio, que algunos vecinos habían ido a declarar en contra de Antonio David y que habían visto, bueno, una cosa surrealista, porque evidentemente no existe ningún juicio, claro que no existe ningún juicio. Y entre otras cosas también creo que dijo o acusó a Rocío Flores de poner una denuncia falsa, porque ya sabéis que Rocío Flores, cuando aparecieron estos carteles, fue a interponer una denuncia, ¿eh? Y entonces María Patiño la acusaba de interponer una denuncia falsa, sabiendo que era su padre el que había colgado los carteles. Bueno, claro, una serie de cosas que desde un punto de vista ya de periodístico, intentando siendo el máximo neutral, ¿no? Evidentemente, si esto fuera cierto, es un escándalo en toda regla. Pero claro, tú como periodista, cuando sales con una información, con una exclusiva, la tienes que tener lo máximo contrastada. Y más una información donde le estás atribuyendo a un delito a una persona. Con lo cual, atribuirle un delito a alguien es delito, si no lo contrastas. Así que la temeridad es todavía más grande, ¿no? De ahí que yo sea exigente siempre con las exclusivas, con las informaciones, con todo, y digo, cuando tú sales en un plató de televisión, en la radio, en el diario, en una plataforma de YouTube, y dices, exclusiva, tengo esto, o lo tienes súper atado y lo puedes demostrar, o le estás dando una patada, primero al código, y luego que te puedes complicar muchísimo la vida. Y más si las acusaciones son como estas, que son de AUPA. Estamos diciendo que el propio señor, en este caso Antonio David, ha colgado sus propios carteles. No olvidemos, en las cercanías de la escuela donde va su hija de 8 o 9 años, y cerca de su domicilio familiar, con su cara y con el nombre de maltratador. Esto es lo que nos estaba comunicando la señora María Patiño el 30 de octubre de este 2021, de este pasado 2021, en el programa 500 programas, 500 trolas de Socialité. Y yo vuelvo a hacer una arenga, insisto, este tipo de... Pero es que el programa, ya no solo el periodista, el programa, los directores, son los primeros que le tendrían que decir, alto. ¿Qué pruebas tenemos para decir esto? ¿Qué pruebas tenemos antes de salir con esta información? Que es una información, insisto, durísima. Y por eso existen también los directores de los programas, de las productoras, en fin. O sea, al final María Patiño es la cabeza visible. Y además ella se implica personalmente porque dice que ella ha visto esas imágenes. Pero no nos olvidemos que esto es un tejido mucho más denso, donde hay un programa, una productora, unos directores, que son los que avalan también los contenidos que se van a dar ese día. Y eso es importante. Porque si no aquí al final va a salir quien sea, con un micro, con una cámara, con una webcam, y podrá decir lo que le pase por la cabeza sin ninguna consecuencia. No. Si quieres hacer periodismo de investigación, me parece muy valiente. Hazlo. Pero cuando tú das esa información, lo tienes que tener todo atadísimo. Y a la mínima duda, tienes que presentar las pruebas. Porque al final, como he dicho muchas veces, tu compromiso no es con tu programa ni contigo misma, que sí, que también, es con tu espectador. Y es a ese espectador, al de Socialité, en este caso, al que María Patiño le debe ese respeto. Porque si no le está diciendo, vosotros como sois borregos, os vais a tragar cualquier cosa que os diga. Así que lo primero que se me pasa por la cabeza, ¿qué es? Venga, pues que él mismo ha colgado los carteles. Y yo he visto esas imágenes. Pues muestra esas imágenes. En el momento en que Antonio David dijo eso es falso, un periodista está legitimado para decir, sí, pues te lo voy a demostrar. ¡Pam! Porque ya lo tienes todo atado.
Cuando tú tienes la exclusiva, ya calculas cuáles van a ser las reacciones de los personajes protagonistas o de los implicados. ¿Por qué? Porque como ya lo tienes todo atado, sabes que cuando eso suceda, ¡pam! Sí, pues aquí lo tienes, pues aquí lo tienes, pues aquí lo tienes. Y los dejas en evidencia. Porque el objetivo del periodista no es acabar en un juicio, es informar. Y cuando informas tienes que sacar toda la información. Al final, si terminas en un juicio, es porque la otra parte quiere defenderse, pero no es el objetivo periodístico terminar haciendo juicios. El objetivo periodístico es decir, señores, yo vengo aquí a este programa, a este espacio, a este canal de YouTube y les traigo información que puedo demostrar que es cierta. Y como la gente al final ve que lo que tú dices es cierto, te ganas la credibilidad, te ganas seguidores y tú, en el momento en que sacas información, estás cada vez más legitimado por todas las informaciones que has dado y que son ciertas. Pero si tú todo lo que das es falso, pues te vas al otro extremo, ¿no? A la falta de credibilidad, etcétera, etcétera. Lo que a mí me sorprende, una cosa es, pues bueno, los cebos blancos, podríamos denominarlos, que es decir, pues bueno, os voy a decir que actriz ha roto su relación y luego no lo terminas diciendo, que ya es bastante grave, que asegurar que una persona ha colgado él mismo los carteles con su propia cara y el nombre de maltratador, el adjetivo de maltratador. Eso es mucho más grave. Entonces, es normal que si eso no es así, la persona damnificada termine poniendo una demanda por injurias y calumnias. Es lo más lógico y normal. Por eso me extraña que el programa, que la propia María Patiño sean tan torpes de no saber que estos eran los pasos previsibles y que tarde o temprano tienes que sacar pruebas de todo aquello que estás diciendo o que dijiste en su momento. Entre otras cosas porque tu público también te las va a exigir. También te las va a exigir. Y en eso estamos, en eso estamos. Gracias, Celia, por hacerte miembro de oro. Un besito. En eso estamos. Qué calor, qué calor tengo aquí. Claro, Esperanza dice, buenas noches, acabo de llegar. Fíjate, Esperanza, acabas de llegar. Y yo que he empezado tarde. Efectivamente, nadie pensó en la niña pequeña, dice Irene, y es verdad. Otra de las grandes damnificadas en todo esto es una niña de 8 o 9 años, Lola, que es una edad donde somos más conscientes de lo que parece de las cosas, y que tú vas al cole y te encuentras con la cara de papá en una pared, o te encuentras con que los niños del cole te dicen que han visto a tu papá colgado en una pared llamándole maltratador. 8 y 9 años. Supongo que aquí hay gente en la sala que tenéis hijos de 8 y 9 años y me podéis corroborar que con 8 o 9 años son más espabilados de lo que uno puede parecer. ¿Quién ha dicho que se ha hecho de plata? Finucci Avellán. Pues muchísimas gracias, oye, por hacerte de plata, se me habrá pasado. Perdonad. Finucci Avellán, menos categoría, pero ahí estoy. Oye, lo de las categorías es simbólico. Es por poner dos precios. Pero para mí, si os hacéis miembros, como si no os hacéis miembros, sois la misma categoría todos, ¿vale? Pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ver, los que llegan tarde no vais a pretender que vuelva a explicar lo que ya he explicado. Como mucho lo que haré es un clip de lo que he dicho y mañana lo subo como vídeo, ¿vale? Pero básicamente estaba hablando de una de las primeras citas con la justicia, que no juicio, que tenemos este jueves. Insisto, está en la fase de instrucción, en ese procedimiento penal, y María Patiño va a ir a declarar dentro de ese proceso, de ese proceso penal, por esta querella, ya que es por la vía penal, que ha interpuesto Antonio David contra la presentadora por calumnias e injurias, ¿vale? Y a partir de aquí primero veremos si ella responde a las preguntas del abogado de Antonio David y luego veremos cuál es la decisión del juez, si archivar esa causa o
pues, dictar ese auto de transformación que va implícito con abrir ese juicio oral. La Rosa también se ha hecho miembro de plata. Muy bien, La Rosa, muy bien, La Rosa de plata. Muy bien.